Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están por este lado? Perfecto. Todos de negro, un poco humedecidos, ¿no? Estamos todos, vos rompiste la regla hoy, Luz. ¿Qué pasó? Hoy era no te la llegó primavera, el anhelo de la primavera. Eso te pasa por no revisar el grupo de WhatsApp. Sí, ¿Viste? Por estaba cortar. todo planeado. Claro, estaba todo planeado. Bueno, hoy un tema de verdad que importante, porque la reforma laboral se está empezando, por supuesto, a escuchar, se habla mucho de eso, pero la mayoría en lo que coincide es que todavía no se instaló como tema con la importancia que va a tener en este año, o a partir de este año, porque incluso el año que viene, más allá de quien gane, dicen que también va a ser un tema que va a ser necesario debatir. Lo que se dice en campaña, digamos, y a pocos días de las elecciones, hay un sector que defiende una reforma laboral, como es el oficialismo, que ha presentado varias iniciativas en el Congreso de reforma laboral. Mientras tanto, desde el Frente de Todos se rechaza de plano, al menos en los términos en que está planteada la discusión en el Congreso. Claro, desde el oficialismo, otro tema de hecho. que divide las aguas, para no usar la palabra esa que usamos tanto. Grieta. Decila. Lo que pasa es que está dentro también del arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Se firmó eso. Claro. O sea, el gobierno de Mauricio Macri firmó el compromiso de modificar esta situación. Entonces, bueno, acá. ¿Y qué es lo que pasaría, no? El año que viene, suponiendo que Cambiemos no esté, o Juntos por el Cambio, en el, Por eso, en el digamos, gobierno? yo creo que es una cuestión de charlas y demás. O sea, a nivel... después seguramente lo vamos a hablar un poco más, pero en Brasil esto ya pasó. Claro, Ya tal cual. sucedió y es un antecedente que Sí. es interesante verlo, cómo se fue arreglando, ¿no? Es muy De hecho, difícil, Lalo, igualmente, es muy difícil adivinar qué va a pasar, por ejemplo, si cambia el gobierno y Alberto Fernández u otro candidato es presidente. Es muy difícil adivinarlo, pero uno puede suponer que el tema se va a discutir igual. Claro, a quizás eso me con otro refiero. tenor, Claro, con otro seguro. objetivo, con otros condimentos, pero es un debate que me parece que de diferentes sectores se reclama. De los comunicadores y de los grandes poderosos en Argentina es plantear que lo que plantea el FMI es inevitablemente de cumplimiento obligatorio. A ver, bueno. Demostrado que no en Sí. el 2005, Argentina, demostrado también que no con Portugal, que planteó déjennos crecer y después pagamos, parecido a lo que se hizo en el 2005, y sin tomar en cuenta lo que dijo Alberto Fernández. Bueno, Han reconocido que han metido pero la pata. ahora vamos a hablar de eso para que me dejes presentar el informe. Igualmente es bastante remanente, esto ya en el 90, el peronismo y el menemismo hablaban de la flexibilización, de la reforma laboral y se avanzó con la privatización, y todo eso ya iba. Y bueno, ahora en estos tiempos insisten. Bueno, a mí me da la impresión al menos de que nadie escapa al tema, y todos en alguna parte de algún tipo de actualización coinciden que hay que hacer. Lo que pasa es que lo que se está discutiendo es con qué tenor, desde dónde, bueno, hay programas, hay planes y hay mucha discusión. Y como dice Ana, también hay grietas, por supuesto, adentro de esta reforma laboral. Flexibilización, actualización. Mira el informe, ahora debatimos. El debate sobre la reforma laboral ya ganó un espacio central de la agenda en este año electoral. Desde el oficialismo y sectores empresarios especialmente aseguran que ante el desafío que imponen las nuevas tecnologías al mundo del trabajo es necesario reducir los costos laborales y actualizar los convenios colectivos para lograr mayores niveles de competitividad y productividad. Pero esta apuesta reformista del gobierno no es nueva. En 2017 ya había impulsado un proyecto que no logró hacer pie en el Congreso y avanzó solo con algunos acuerdos sectoriales, como el ejemplo de Vaca Muerta, para imponer cambios en las condiciones laborales. Y si bien desde el gobierno evitan entrar en detalles sobre las modificaciones que promueven quienes están abocados al diseño de la propuesta, advierten que algunos de los cambios serían el impulso a los contratos individuales o por empresa, la reducción de costos laborales eliminando, por ejemplo, los aportes a los sindicatos y la rebaja de algunas cargas sociales. Estos y otros aspectos como licencias, aguinaldos y vacaciones son los puntos principales del debate y del desacuerdo entre empresarios, gobiernos y sindicalistas. Pero las voces y posturas en contra también se hacen escuchar. Ayer se supo que el lunes previo a las PASO, Hugo Moyano encabezará un acto en Ferro junto a las 2 CTA y los gremios disidentes de la CGT, especialmente en rechazo a una posible reforma o flexibilización laboral, como prefieren llamarla. Y por otra parte, especialistas laborales y académicos vinculados al Frente de Todos presentaron en sociedad la semana pasada una propuesta propia de reforma, bajo la consigna Agenda Urgente para una Sociedad de Trabajo. Hoy,
En el ventilador, actualizar o flexibilizar, ayornar o precarizar las grietas dentro del debate de una reforma laboral. Bueno, Pablo, gracias por venir, allá la secretario adjunto del Sindicato de Petroleros. ¿Es necesario, digamos, es posible una reforma laboral sin perjudicar los derechos ya adquiridos de los trabajadores? Sí, en realidad lo que decimos nosotros es que si es una reforma laboral o una quita de derechos. Me parece que hábilmente parte del gobierno nacional impone esto como que esto va a ir perjudicado solamente a un sector del sindicalismo con alguna ideología. Y en realidad esto va a, digamos, a molestar al trabajador de a pie que tiene relación de dependencia y no participa en los gremios, que votó al PRO, que votó a la izquierda, que votó al peronismo. Digo, esto es una quita de derecho. Por eso es muy importante ver que esto tampoco tiene que ser una pelea entre trabajadores y pymes, que son el 70% que le da trabajo a toda la Argentina, en cuando uno está de acuerdo que tiene que haber una reforma, no sé si la palabra es tributario, porque muchas veces los costos de los trabajadores para tener un blanco son costosos, pero me parece que nada tiene que ver que esto, porque uno cuando ve los que hacen lobby de esto son los grandes empresarios como Cabral, como Shell. ¿Ustedes conocen algún, digamos, algunos lineamientos oficiales que oficialmente se hayan dado a conocer? Porque en realidad no hay como hoy un proyecto concreto, digamos, ¿no?, que se haya comunicado. Estamos todos en un punto hablando sobre especulaciones, que está bien hacerlas, digo, porque hay que prepararse, pero digo, ¿conocen desde el sindicalismo algún lineamiento ya Yo creo definido? que esa es la trampa, en realidad, lo que decía hoy la panelista, digamos, que se han proyectado tres proyectos en el Congreso, donde de los tres quedó solamente uno, de parte del gobierno nacional. Yo conocimiento tengo que en realidad en algunos ítems es un banco de horas, en donde no se van a pagar más horas extra, y el encargado de la empresa decide en qué momento le da a cada trabajador para que pueda tomar franco y no horas pagas. Tiene que ver con el pozo indemnizatorio, que el propio trabajador se va a pagar su indemnización, y algunos ítems más que suena Ahora los vamos a horroroso. repasar porque hay muchos, es verdad. Se habla de algunos y algunos son polémicos, como estos que estabas enumerando, Pablo. Víctor Daunaras, gracias por estar. ¿Vos sos comerciante? ¿De qué bien? Soy comerciante. ¿Es necesaria una reforma, al menos, por ejemplo, en lo que respecta a lo tributario de los...? No, sí, yo considero que es necesaria e indispensable. O sea, si no podemos ser ingenuos y no darnos cuenta de la realidad que está viviendo el comercio en la provincia y en la ciudad y en el país. O sea, si uno pasea por las calles del Paraná se va a dar cuenta que hay un montón de locales que están vacíos en los barrios, en la Galería del Teatro, en la Galería Española cerró, en el centro. O sea, los comerciantes estamos a la expectativa de que se resuelva con urgencia. Eso tiene que ver, porque siempre lo hablamos acá, siempre lo estamos marcando, pero con falta de ventas, digamos, con una caída en el consumo, o también tiene que ver con que si se reactivara el consumo, que una vez lo preguntamos en Comerciante, me acuerdo ahí, con los impuestos que hay hoy, de todas maneras se podría salir adelante, digo. No, yo considero que no, de que esta reforma se necesita hace muchísimo tiempo ya. Más allá de la recesión y de las pocas ventas que hay, y que muchos comercios como el mío todavía mantiene una infraestructura de hace 10 años atrás, es necesaria por el hecho de que aparte hay un sector que está desocupado, que no puede ingresar al mercado laboral, porque los costos para indemnizar a un empleado son altísimos. A ver, Daniel del Mestre, gracias por estar también. Comerciante del Mestre, de la ciudad, por supuesto. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Víctor? Sí, totalmente. Con lo que dice Víctor estoy totalmente de acuerdo. Es parte de la necesidad. Cuando habla de, por ejemplo, que en realidad el problema es que hay gente que no está pudiendo entrar al mercado laboral también por esto. ¿Eso es así? ¿Lo ves así? Bueno, estaría bueno tener en cuenta algo. ¿Cuánto cuesta tener un empleo o un empleado en Argentina? Bueno, yo traje acá, casualmente, si lo quieren ver o mostrar, esto muestra claramente cómo se calcula un salario, cómo se calcula, digamos, el costo laboral en un comercio mínimo, digamos, un comercio chico, digamos, de Paraná. Que cada 100 pesos que recibe el empleado, 150 pesos contribuye el empleador. Bueno, eso es un costo tan alto que, por supuesto, si tomamos en cuenta el costo indemnizatorio, es proporcional a esto que te estoy diciendo. Entonces, ¿quién en este momento, con una crisis que está teniendo, va a tener una visión
de un crecimiento. Nadie. Y bueno, ustedes podrán salir y recorrer el centro, lo que es. En la cuadra donde nosotros tenemos el comercio, hoy actualmente hay 8 locales vacíos. Y esto nunca ha pasado. A ver, Martín, pero no es por el costo laboral esto. Porque ahí hay un punto importante. Claro, o sea, ¿cuánto del costo, es el costo laboral en el costo? Pero si sumamos disculpa, Lalo. O sea, los costos bien para el comerciante son todos. Son los costos. Yo te puedo acá, si vos querés detallar más o menos lo que cuesta para un empleado, un comerciante, levantar un negocio. Porque ahora vamos a ir a números, también los que trajeron. Sí, Pablo. Es importantísimo porque, sin creer, estamos de acuerdo en un montón de cosas, porque en realidad cuando él nombra de lo que recauda o lo que se lleva, no se lo lleva el trabajador, se lo lleva el Estado. A ver, es el arca del Estado que se está llevando. El trabajador se lleva su salario a fuerza de crecer también el negocio trabajando, que van de la mano. Entonces, digo yo, hace unos años no estábamos hablando de reforma laboral porque el consumo era el doble o el triple. Entonces, tiene que ver con esto. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice él. Ahora está bien, busquemos la forma de no quitar derecho y de que el negocio de ellos sea rentable. Por supuesto que haya una luz más barata, que se le devuelva impuestos con infraestructura, con entiendo. Que trabajen de la mano con turismo. Tal vez se trata de no tratar del mismo modo a Del Mestre que a las grandes empresas en Debería Argentina. Creo que ahí está la clave. No parece que fuera por ahí el debate. A mí me parece que es un punto interesante. Y está bueno, claro, estaría bueno lograr esa situación, digamos, recharlarlo. Pero me parece que también tenemos que hablar de dos cosas separadas. Una cosa es cómo sobrevivir teniendo un comercio donde el 53% de la gente de este país tiene problemas laborales. Ahí ya hay un problema. Además de los costos que tenés, los impuestos y todo lo demás, que lo hace absolutamente complicado. Y otra cosa es cómo te jubilás, que es absolutamente aparte. Claro. Si vos tenés un problema de que, a ver, se ha generado, no lo digo yo, lo dice el INDEC, casi 1 millón de pobres por año en los últimos 4 años, ¿cómo van a entrar a tu negocio a gastar dinero? Es imposible. Hay un tema, yo me quedé, la verdad que sorprendido con los números. Vos dijiste 100, por cada 100 pesos que recibe el trabajador, 150 son de impuestos al trabajo. Aporte social. Sí. Bueno, los aportes son del 43% aproximadamente. Me resulta muy raro porque yo tengo datos de OIT recabados por la Universidad Nacional de Avellaneda y el costo de impuestos al trabajo, o sea, cargas sociales, en Bélgica es el 52.7%, es el más caro, Alemania 49.5%, Italia 47.9%, y Argentina recién aparece en el puesto 17 con 31.9%. No estarían coincidiendo. A ver, permítame, porque acá lo tenemos a Gerardo Armaechea, abogado. Yo he tenido trabajadores, nunca pagué una vez un sueldo y medio. Mariano, ahí tenemos un abogado laboral, a Gerardo. Gracias por venir. Gracias por invitarme. No, por favor. El tema de la reforma laboral está mal enfocado si se lo enfoca como un método para asegurar mayor ganancia o renta al comerciante o al fabricante. Me parece que esa no es la discusión. El tema es cómo mejoras productividad y cómo mejoras los costos relativos en relación a una competencia externa. Porque si vos estás hablando del comercio interno, no te afecta el costo. El tema de... Porque el costo laboral es común a todos. Claro. Entonces, el costo laboral se vuelve algo interesante en relación a tus competencias externas. Por otra parte, el costo laboral que dice el señor Del Mestre, hay dos enfoques. Vos tenés el sueldo neto que percibe el trabajador más el costo que paga el trabajador, que son sus aportes a la seguridad social, a la obra social, al PAMI, al seguro provincial de vida, y el costo que por sobre el salario paga el trabajador, el empleador, como contribución a la obra social, a la jubilación, al sistema previsional. Bueno, es decir, cada 100 pesos que cobra en efectivo el trabajador, un 36% más paga el empleador y un 20% menos percibe el trabajador. Entiendo. Y en un rato vamos a compartir también de muchos candidatos, dirigentes y demás, algunas opiniones al respecto, como para, por ejemplo,
Roberto Labaña, perdón, pero dice que en una situación de crisis como la actual no es posible pensar en una reforma laboral y que esperar a que el mercado se reactive. Gustavo Grobo Copatel, por ejemplo, que es un gran empresario argentino, muy influyente, agrícola, dice que es necesario justamente en este momento para reactivar. O sea, son tan opuestas las visiones que ahí es cuando uno dice cuál va a ser y de qué manera es que nos vamos a poner de acuerdo. Martín, gracias por venir. No, al contrario, gracias. Del Sindicato de Trabajadores Únicos del Espectáculo. Lalo. Sí, hay un minutito, porque es posible... En realidad termina siendo lo contrario. Si tomamos la experiencia de Brasil, en Brasil a partir de la reforma laboral no se incrementaron las fuentes de trabajo, se mantuvieron e inclusive bajaron un poco. O sea que lo que está diciendo, lo que está afirmando ahí, de que este es el momento para hacerlo, para reactivar, y no sería así. No sería compatible, al menos teniendo en cuenta la experiencia de Brasil. Teniendo en cuenta, y aparte teniendo en cuenta también que estamos atravesando un proceso de crisis económica en el país, que a los trabajadores les ha afectado muchísimo, muchísimo. Que a los comerciantes no le entren a comprar, es parte de esto, no es por el costo, por el costo laboral, es parte de la caída del consumo. A ver, Daniel, ¿cómo lo ves? Si son 3 empleados menos, o si fuera mucho más rápido poder cambiarla, la gente no va a entrar igual a comprar. Yo quisiera explicar un poquito más claro qué son los 100 pesos que percibe el trabajador y los 150 pesos que le cuesta al empleador. Para calcular hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, el salario bruto, los aportes patronales, la RT, vacaciones, otras cosas más, ¿no es cierto?, como depende el tamaño de la empresa, uniforme y muchas cosas más. Eso hace los 150 pesos, que cada 100 pesos es un complemento de cosas. Pero es que es parte del costo. Yo no hablé de los aportes, yo hablé del costo, lo que le cuesta a un empleador dar trabajo en Argentina. Quiero aclararlo bien porque no se malinterprete, digamos. Claro, porque... está bien, pero es el 150%, digamos, del salario lo que cierto, percibe. Lo cierto es que tampoco tenemos que tener en cuenta la economía en negro, que muchas veces situaciones como esta generan más trabajo en negro. Hoy se conoció el dato que se perdieron 94.000 puestos de trabajo en el año. La mayoría de esos trabajadores en blanco terminan en la economía en negro, en trabajos informales. Muchas pymes están logrando acuerdos, yo lo he visto de cerca, acá en Paraná, con sus empleados, decir, te pago la mitad del sueldo en blanco y la otra mitad en negro, no puedo soportar esta situación. O sea, estamos mal laboralmente como para pensar algunos cambios. Hay que ver el sentido que le damos a estos cambios. Hay un dato que a mí me gustaría aportar. Todos sabemos que se fue Wrangler, que se fue Levi's, que se fue Puma, que se fue Alpargatas. Estamos hablando de grandes empresas multinacionales que se van de Argentina y que calculan sus costos en dólares. En 2015 el salario mínimo estaba en $573, era el primero de Latinoamérica, hoy está en $263. Sí. A ver. Es otro el problema. Bueno, concuerdo con lo que dice el señor, pero nosotros, los comerciantes que teníamos un stock de capital en dólares también, perdimos más de la mitad de nuestro capital, ¿se entiende? O sea, estamos de acuerdo con que cobramos en dólares, pero nosotros perdimos más de la mitad del capital. Pero no estoy diciendo eso, estoy diciendo que evidentemente hay otro problema, no el costo del trabajador en dólares. Lo que decía PYME, hoy sacó una solicitada diciendo, nos están destrozando nuestros clientes, nosotros no podemos vivir si no tenemos clientes, mercado interno, y para eso tenemos que tener... El tema es si pensás de empresas para mercado interno pero por favor, pero no, pará un cacho, déjame terminar. Entonces, tenemos que tener una fuerza de trabajo bien remunerada y no una flexibilización laboral. Una fuerza de trabajo bien remunerada, tarifas acordes y servicios financieros razonables. Claro, porque nosotros estamos hablando de un contexto en el cual... ¿Cuándo deja de ser negocio tener trabajadores y un comercio abierto en Peatonal San Martín y cuándo es más conveniente poner todo a plazo fijo? Digamos. Vuelvo a repetir, Pablo, yo quisiera saber, no por que dé un número, creo que de los costos que se debe llevar peor para el empresario comerciante, primero son los alquileres. Me parece que lo excesivo que está un alquiler en San Martín creo que se llevaría más que trabajadores. Ahora, esto no se soluciona, digamos, quitando derechos, porque parece que ahora están, digamos, endemoniando a parte del sector que quieren debilitar, que son los trabajadores. Digo, yo soy un defensor grande de la pyme. En nuestro sindicato, el 80% de trabajadores son con empresas de 50 trabajadores, de 20, de 30. Digamos. Yo entiendo lo difícil que es, pero
¿realmente está apuntando a las pymes? ¿Realmente está apuntando a un grupo de empresarios que quieren ser favorecidos con esto? Sí. A ver, Víctor, porque querías decir algo recién. No sé si se en relación a esto. No, yo te puedo detallar en el sentido los gastos que tenemos los comerciantes para poder... ¿Estás de acuerdo con lo que acaba de decir Pablo, por ejemplo, de los alquileres? Acá lo hablamos siempre también. Sí, pero yo creo que los gastos más grandes ahora están en las cargas sociales. ¿Vos no ves que hoy los alquileres, por ejemplo, sí. O sea, Daniel, tampoco? Nadie se quiere bajar del caballo. O sea, convengamos que nadie quiere bajar los alquileres. Es muy particular. Pero es una cuestión. Muchas empresas no pagan alquiler tampoco. Claro, pero es una cuestión de oferta y demanda también. Los comerciantes nos basamos en la ley de oferta y demanda. Sí, por supuesto, y las inmobiliarias también. O sea, si los locales se vacían, el precio baja. A ver, el tema es que si se encara la reforma laboral como una cuestión de costos de empresarios, se está errando el enfoque. Claro, absolutamente. Si la reforma laboral es bajar costos, ya se probó en el año 91 con Menem que sancionó la 24013 que incluyó 4 modalidades promovidas de trabajo y después vino la ley de pasantías. Claro. Las 4 modalidades fueron volteadas por inconstitucionales y después derogadas. Claro. Igual que las pasantías como sistema de trabajo no registrado. Yo creo que entonces si reforma laboral es bajar costos del empresario local, no es el sistema. El tema es que sí estamos ante una realidad que exige una reforma. Porque hay un montón de pequeños comerciantes y productores industriales que dicen no tomo nuevos trabajadores por el riesgo que me implica. Es decir, cuando el miedo del empresario, que es el que arriesga, cuando el miedo es superior a la expectativa de crecimiento, vos estás viendo que hay algo que no está funcionando como bien. Peligro, claro. Pero además... Para tener en cuenta los contextos económicos recesivos y una economía que no está en recesión, en los últimos 4 años del kirchnerismo tampoco se pudo crear trabajo en blanco privado. O sea que las empresas, por más que vendan, es cierto, Mariano, no es cierto. Hacer la aclaración. No se pudo crear trabajo. El alto componente fue... En los últimos 4 decís. Exacto. A ver, gente, Público. igual cuando hablamos de reforma laboral, hoy creo que tiene otro tinte también, por más que pensemos en los 90. Hoy hay una realidad que tiene que ver, por ejemplo, que no es menor, con la venta online. Pero tenemos venta online, tenemos inteligencia artificial. En el año 2017 ya hubo un preacuerdo con la CGT por una reforma laboral. Acá tenemos al más joven, creo yo, ¿no? Lucas Villagra. Sí. Ahí vamos, Víctor, discúlpame, estudiante de marketing, además trabajás en la consultora AVE. Exactamente. A ver, ¿cuál es tu realidad hoy, por ejemplo, en relación, además de lo que conocés, por supuesto, como especialista en marketing, pero vos como usuario de las redes sociales y de la venta y la compra por redes sociales? Te lo pregunto en tu condición de joven, ¿no? De millennial, me dicen, no sé, tanto no, ¿no? Centennial, ya pasaría. ¿Cuánto sos? Centennial. Centennial. Lo mío, claro. Como del 94 para adelante. Del 94 para adelante. Lucas, ¿usás más las redes hoy? ¿Ves que es entre tus conocidos, entre tus cogeneracionales, digamos, que es una particularidad sobre la que no hay vuelta atrás? Yo creo que como trabajo en el marketing, tenemos que saber que la tendencia del mercado va cambiando constantemente. Hace 10 años existía la venta online, no tanto como ahora. Hoy 9 de cada 10 argentinos, esto es un informe obviamente de la CASE, que es la Cámara de Comercio de Argentina, 9 de cada 10 argentinos compra por internet. 9 de cada 10. Exactamente, y cada 2 segundos se concreta una venta online. ¿Cada 2 segundos? Exactamente. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, como cualquier comerciante, que si hoy no estás en internet, básicamente no existís, desde ya, desde el punto. Yo creo que eso tampoco condiciona que cierren locales. El local va a seguir estando, pero es otro canal más. Y como dije, si no estás en internet, no existís. A ver, ¿lo ven así? Tiene razón, Lucas. Pero yo creo que sí, que se distinguen los locales con comerciantes, con empleados. Yo tengo 15 empleados en mi negocio. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para explicarle a mi cliente que no le puedo vender un jean a 500 pesos? Porque el mismo jean lo va a conseguir en una compra electrónica a 500 pesos. O sea, el costo es mucho menor porque no tienen los empleados, porque no pagan alquileres, porque hay un montón de factores que no... Aparte de otra cosa. Es una competencia desleal. Aparte por me parece que la reforma laboral de la que deberíamos estar hablando, de la que deberíamos empezar a hablar, tiene que ir por ese sentido. Por los nuevos empleos, por las nuevas tecnologías y por los nuevos trabajos de plataforma.
que son estos. Exacto. Porque están desregularizados. Pero no crees que iría por ahí una reforma tampoco. Yo creo que una reforma tiene que ir por ese lado. Pero crees que esta idea no va por ahí, lo que se está proponiendo. Y lo que se está proponiendo ahora no va por ese lado. Va claramente una flexibilización laboral lo que están impulsando. No tiene nada que ver con la reforma laboral que realmente necesitamos discutir para poder encarar los nuevos trabajos del futuro. Tal cual. Hoy todo eso no está legislado. No está legislado. No está legislado todo eso. Genera una competencia desleal abismal. El último conflicto que hubo... Estamos hablando de dos cosas totalmente No, por eso, pero es importante hablarlo. Porque necesita un ordenamiento, Pablo. Porque primero hablamos del salario, como que si los trabajadores se levantan de un día para otro y dicen yo quiero un 30% de salario. Digo, esto se discute ante una Cámara de Empresarios representativa y como cartera que administra los salarios, el Ministerio de Trabajo. Sí. Partamos de esa base. Creo que cada vez está más lejos a lo que queremos hablar. Digo, hablamos de un montón de costos que cada vez es menos el trabajador central, digamos. Veo un montón de costos alrededor y el trabajador cada vez tiene menos importancia en esto. O sea que yo sigo sosteniendo que esta reforma laboral, que es una palabra que medio que nos da un poco de miedo, tiene que ver con una quita de derechos más que otra cosa. Digo, yo vuelvo a repetir, digamos, nosotros tenemos que apoyar, insertar economía a nuestras pymes, que son las que nos dan trabajo a nuestros trabajadores. ¿Sí? A mí me parece que también hay que adaptarse a los cambios, lo que está contando Lucas. Es feo, pero va a pasar que hay un montón de trabajos que van a desaparecer. Entonces uno tiene que abrir la cabeza y adaptarse. Y tomar la reforma, no sé esta puntualmente, pero tomar una reforma como que se necesita. La ley que tenemos es de 1974, no sé de qué año. Las asociaciones sindicales nos dicen que no hace falta una reforma de ese tipo. Al contrario, los gremios participan inclusive a nivel mundial de distintas organizaciones como la OIT, como Uni Global, como Uni América, donde se discuten todas estas cosas y donde inclusive a nosotros nos sirven las experiencias de otros países. O sea que no es que los sindicatos están cerrados a no debatir las nuevas tecnologías. Lo que pasa es que acá estamos debatiendo... Yo creo que el tema, disculpa. No, por favor. Yo creo que el tema de la reforma laboral tenemos que charlarlo acá porque es un tema netamente argentino que pertenece a la microeconomía. El tema de las ventas electrónicas es un problema macroeconómico, algo que sucede en España, en Europa, en Estados Unidos. O sea, es algo de dinámica mucho más amplia. Yo creo que la reforma laboral es lo que nosotros tenemos que hablar ahora. Y el principal, o sea, inconveniente, la persona, se termina la vaca lechera y no hay empleado, no hay sindicato, o sea, la plata sale de la pyme. Hay que tratar de cuidar a la pyme. No hay leyes de proteccionismo. Disculpa, no hay leyes de proteccionismo para las pymes. O sea, el empleado tiene un problema con el empleador, levanta el teléfono, se comunica con un abogado. Es un gasto que lo tiene gratuito. ¿Qué hace el empleador? El empleador es un gasto extraordinario que no está contemplado. No tenemos nadie que nos proteja. Esto es consecuencia de políticas de antaño, porque no es algo nuevo. Son políticas que venimos arrastrando de vieja data. O sea, no sé si ustedes se acuerdan cuando nosotros éramos chicos, acá en Paraná, bueno, cuando yo era chico, tenía supermercado Abud, Los Hermanitos, Casa Tía. Teníamos 30 empleados por supermercado. Pero tiene que ver con las políticas implementadas, no con los trabajadores. Teníamos un maestro panadero, un ayudante, un carnicero, un verdulero, 4 repositores. También es cierto que los comerciantes y los empresarios se agrupan en distintas cámaras que representan sus intereses. Los sindicatos discuten con esas cámaras. Hoy el comerciante está haciendo economía de guerra. Si ustedes pueden ir al centro comercial y preguntarle al señor presidente cuántos socios tiene. O sea, el tema que a ver, Pablo concluye y vamos con el... Estoy de acuerdo en una parte, en la otra no. No creo, es un poco egoísta que se refiere a una vaca lechera cuando... No es egoísmo. No, termina un segundo. Sí, adelante. Pero yo te entiendo, porque el trabajador también lo sufre. Escuchame, salí del centro, están los locales vacíos. Lo que dice Víctor es perfecto. Es lo que hace falta. Por eso te digo. Mira, yo te digo como comerciante, es el costo más alto que yo tengo. ¿Sí? Y que tampoco repercute directamente en el empleado, porque yo le pregunto a mi empleado, ¿qué es FAESIC? Vos sabés qué es FAESIC, ¿qué es FAESIC? La Federación de Trabajadores. Ningún empleado mío sabe lo que es. Yo lo pago. Ellos no tienen ni idea de que aclaralo, Víctor, para el televidente. No, que lo aclare él, porque yo ni sé lo que es. Bueno, vos pagás el aporte del sindicato. ¿Qué es FAESIC? Aparte del sindicato, FAESIC, ¿qué es?
FAECIT. FAECIT, es la Federación de Empleados de Comercio. Claro, pero es la organización que lo representa a él. Pero esa es tu cámara. Bueno, mis empleados no saben lo que es. No, es que deberías saberlo vos. Pero es tu cámara. Claro, es tu cámara. La Federación de Comercio. De sindicatos, FAECIT. Por eso, pero es tu cámara. Es la plata que administran ustedes. Termina con lo que digamos. Creo que también es egoísta, que no se malinterprete que lo digo para él, porque el esfuerzo de los trabajadores también hace grande a la empresa. Digamos, esto lo compartimos. Yo lo comparto. Bien, y cuando vos hablás que están haciendo economía de guerra, ¿los salarios de los trabajadores también? ¿O acaso conocemos a trabajador de relación de dependencia que tiene capacidad de ahorro? Claro, sí. Entonces, bueno, yo creo que todos. Por eso te digo, yo lo entiendo a él, pero creo que tiene que ver con las políticas adoptadas de un gobierno. O me dicen que la culpa también es de los trabajadores que el comercio no entra. Víctor, anunciame qué vas a leer, pero déjamelo para después. Mariano, ¿me va a anunciar qué es lo que va a leer? No, simplemente quiero dar lectura a los requisitos que necesita una persona cualquiera si quiere ser comerciante. Bien, bueno, ahora vamos a eso. Sí. Yo quería decir una cosa, que mirá cómo solo se fue decantando, digamos, ¿no? Para seguir planteando la diferencia. Porque si no, vamos a llegar al mismo lugar. Discutir pobre contra pobre. Y estamos hablando de diferentes cosas. Vos hablabas de reforma laboral. Es una cosa. Otra cosa es reforma previsional. Otra cosa. La reforma previsional, la cual va a ser muy dura, hay muchísimo dinero, es otra cosa. No puede ser generada por una reforma laboral. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Así se plantea desde el gobierno. Sí. Un error. Mariano, no, sí. Adrede, obvio, ¿no? El tema de la pérdida de puestos de trabajo con la tecnificación viene desde la revolución industrial, cuando tenían telares que eran operados por 30 tipos y de repente hicieron el automático que lo manejaba uno. Sí, es cierto. Hay que ver las nuevas modalidades y toda la cuestión, pero yo creo que ahí está un poco el punto. Le han hecho creer al pequeño comerciante y al pequeño empresario que su problema es su trabajador. Pero el conjunto de sus trabajadores... ¿Quién le hizo creer eso? No confundamos. Hay un discurso. Con la tremenda crítica. Déjame terminar. Para que concluya. No, sí. La argumentación. El trabajador individual de cada empleador constituye en el colectivo el mercado de ese empleador. Entonces, ¿cómo puede ser que 4 años atrás, teniendo salarios en dólares mucho más altos, les daba a los comerciantes como para evolucionar, como para prever abrir una nueva sucursal, y hoy que han caído los sueldos en dólares, el problema sea el sueldo del trabajador? 4 años atrás no se necesitaba una reforma... No se fijan. Con estas mismas leyes laborales. O sea. Exactamente igual. Claro, los puntos de equilibrio. ¿Qué fue lo que dijo Grobocapatel en respecto a esto? Grobocapatel dijo, bueno muchachos, tienen que hacerse cargo de que hay algunas empresas que tienen que desaparecer. Está bien. Seba, ¿de qué hablas vos? Si es frívolo el despido de un trabajador... ¿Ahora se genera trabajo? No, pero antes tampoco. ¿Pero antes de cuándo? Pero hay 4 millones de dólares más generados. Desde el 2011 que no se genera... Pero muchachos, hay 4 millones de dólares. Pero yo no te lo discuto eso, flaco. Sebastián, eso es hacer una acotación militante. Minuto. ¿Dónde está la plata? De a uno. Gente, vamos a hacer vamos a tomarnos un breve respiro. Vamos a leer mucho. Hay muchísimos mensajes. En un rato quedó pendiente que Víctor lo que nos va a leer, cuáles son las condiciones que se necesitan y los requisitos hoy si querés abrir un local. Bueno, ahora lo vamos a leer, pero antes los mensajes de ustedes. Hola, soy Carlos, los estoy escuchando con mucha atención. Soy vendedor en parques automotores y creo que la reforma tiene que hacerse con debate, con análisis, pero no hay que tenerle miedo a adaptar algo que evidentemente no es para los tiempos que corren. Hola, buenas noches. La reforma siempre beneficia al empresario. Yo, por ejemplo, fui conductor de trenes en 1999 cuando el ferrocarril lo tenía Pescarmona. Nos hacían trabajar mínimo 12 horas. Y los brasileros de América Logística Argentina destruyeron todas las máquinas y todos los vagones. Ni un político ni el Congreso hicieron que se paguen lo que destruyeran y menos que protejan a los trabajadores. Hola, mi opinión es la siguiente. Los señores empresarios, ¿cómo crecieron y se mantuvieron en todos estos años? O sea, desde el 2015 para atrás, porque no pueden negar que crecieron. Entonces, ¿la debacle comenzó los últimos 4 años? Una reforma con esta política liberal es para quitarle más derechos a los trabajadores y también a los jubilados.
Si no hay buenos sueldos, si no hay economía reactivada, no hay ventas y todos terminamos perdiendo. Soy Hugo. Hola, me pregunto por qué siempre hablan de lo que tiene que pagar el empleador, si siempre los sueldos son los mínimos posibles y si te jubilás como trabajador de comercio, ni te cuento. Creo que hay que también poner el ojo en los que muchos cobran y nada pagan, por ejemplo, los políticos, por ejemplo, los que trabajan en la justicia, que recién hace poco comenzaron a aportar ganancias y sin embargo nunca pueden quejarse porque siempre llegan a fin de mes. Soy Silvia. Hola, creo que tendríamos que pensar en que las dos cosas son posibles y necesarias, es decir, la reactivación del consumo interno, de la microeconomía, pero también la reformulación o la adaptación de algunas normas, porque nadie puede negar que las leyes y los tributos, así como están, no hacen más que ahogar a los empresarios, a los pequeños comerciantes que quieren abrir un negocio para vivir de eso, pero además que podrían dar más y mejor trabajo. Bueno, ese creo que es alguno de los puntos. Si deben ser las dos cosas juntas, la reactivación no se discute que tiene que haber, por supuesto, y una reforma si es al mismo tiempo, o si siendo al mismo tiempo perjudica a alguien y beneficia solo a algunos. Yo les dije que este tema es escabroso, perdón porque tenemos que compartir una pausa breve y cuando volvamos vamos a seguir, por supuesto, debatiendo muchos más aspectos de esto y compartiendo algunos datos específicos que ustedes también están preguntando por mensajes del otro lado. Ya venimos, pausa breve. A ver, bueno, ya estamos en el aire, acá obviamente en el corte se sigue debatiendo y discutiendo. Había quedado una cuestión pendiente, Víctor. Para poder leer, estamos hablando de las condiciones en el marco de esta discusión que estamos dando de reforma laboral. Vos querés traer a colación y contar cuáles son los requisitos o las condiciones que tenés. Sí, Lalo, yo los invito a todos a que pongan un negocio. Para ser comerciante. Para formar parte del No, centro comercial a cielo abierto que vamos ahora a hacer en Entre Ríos. Ahora lo vamos a contar. Sí. Bueno, mira, para ser comerciante básicamente necesitas sacar una cuenta en la FIP, sacar un número de ingresos brutos en la provincia, pagar ambos todos los meses sin atraso, alquilar o comprar un local, pagar la habilitación, cumplir con las medidas de seguridad e higiene, cargar de mercadería tu local, poner un mostrador, estanterías, una computadora es indispensable, tenés que pagar luz, municipalidad, gas, agua, cable, telefonía, un seguro, ya casi estamos. Sí. Tenés que tomar un empleado, así puedes tener más tiempo, tenés que pagarle el sueldo, pagar cargas sociales, pagar el contador, pagar el seguro por accidentes de vida, ART, poner una tiqueadora fiscal, tenés que abrir una cuenta bancaria, tenés que promocionarte también, tenés que tener Facebook, Instagram, tenés que tener un correo electrónico, un mail. Es importante, los horarios de apertura y cierre del local son fundamentales, o sea, incluyendo los sábados. No podés faltar por enfermedad. Y si vas a llevar el empleado los feriados nacionales, tenés que pagarle el doble. Rescato algo de dinero para poder vivir yo en mi casa. Tengo que pagar también en mi casa, tengo que pagar la luz, el gas, tengo gastos fijos de cable, celular, autos, seguros, cobertura médica. Bueno, más allá de eso, que también son gastos para un comerciante cualquiera que todos van a tener. ¿Sí? Eso sí, cuando no vendés no podés sacar plata del negocio. El empleado sí va a cobrar todo a fin de mes, va a tener vacaciones también. Vos no vas a tener vacaciones. Si no vendiste, vacaciones no hay para el empleador. Bueno. Ahora, Víctor, estamos hablando de un tipo de comerciante también. No, cualquier comerciante. Porque, bueno, pero hoy, por ejemplo, también decirle a... Es cierto que cuando las empresas ganan... Claro, un solo comerciante. Un solo comerciante. Un comerciante con un empleado. Exacto. Pará, déjame terminar, que falta muy poquito. Sí, no hay que olvidarse que el Estado va a ser socio del comerciante en las ganancias. Ahí está el problema, Víctor. Pero... No somos los trabajadores socios en las ganancias. Ahí está, Víctor. No, discúlpame. El Estado va a ser por socio. Por eso. ¿Sí? En las ganancias, pero en las pérdidas no es socio el Estado. No. Bueno, y encima te va a cobrar ingresos brutos aunque pierdas. Bueno, vas a pagar... Ganancia adelantada te va a cobrar. Sí. Vas a pagar un año para antes, sacar una chequera. Sí. Si necesitas una chequera porque no tenés plata, también anticipo vas a de pagar. ganancia, tenés que pagarlo un año antes, sin saber si vas a laburar o no. A ver, Después, vas a pagar impuesto al débito y al crédito. ¿Sí? Tenés que alquilar un postnet y tenés que acostumbrarte a que las tarjetas y los bancos te van a llevar aproximadamente el 10% de lo que se vende en tu empresa. Mientras el comerciante va a cobrar con una demora, porque así funciona. A ver, Pablo, porque... No, porque yo le digo a Víctor, ¿no? Sí, Víctor. Nombró 20 puntos, más o menos. ¿Usted cree que con una reforma laboral eso se va a solucionar? Mirá, yo no sé si esto se va a solucionar. Yo te voy a explicar por qué. Porque en Argentina
no se arreglan las cosas. En Argentina las cosas se subsidian, ¿sí? El Estado necesita sacar plata de algún lugar para pagar los subsidios a la persona que no puede trabajar, para pagar subsidio al combustible, para pagar... O sea, es imposible pensar que el Estado no va a cobrar la alta tasa impositiva que está cobrando, ¿sí? Pero considero que sí se puede arreglar un convenio para no pagar las tasas, las altas... Impuestos. Claro, los convenios salariales. Estamos hablando de la recaudación del Estado, Ahí, pero ahí está bueno. Hacer una, de acuerdo a lo que vos contaste, cosa que me parece que es verdad, todo eso vos lo tenés que hacer, digamos, para poder sobrevivir. Primero, lamentablemente este país cambió. ¿Entendés? Cambió desde el primer día que asumió Mauricio Macri, porque puso una tasa del 33% que hoy llega al 70%. Entonces, a vos lo que te hubiera convenido es vender tu negocio, replegar, indemnizar a la gente y poner toda la guita ahí, en bonos. Entonces, pará. Ya termino. Todo eso te hubiera convenido. ¿Por qué? Porque es el modelo que se le ocurrió a esta gente, que está instalada y es lo que tenés que hacer, no ser comerciante. Número 2, el empleado, o el tipo que está empleado, no es tu enemigo. No, para nada. No tiene absolutamente nada que ver, al contrario, es un damnificado como vos. Totalmente. O sea, lamentablemente... Pero a mí me parece clave también... Hay otro factor a tener en cuenta. Los actores no son solamente el empleado y el empleador. Hay un montón de gente desocupada. Yo lo vi en este canal, la cola que había para el restaurante chino, daba toda la vuelta a la manzana del negocio. Pero en ese sentido me parece clave también la pregunta que hizo Pablo. Está bien, estamos de acuerdo. ¿Y una reforma laboral lo solucionaría? Pero ¿Lo no solucionaría? A ver, ahí vamos. Soluciona una parte. Martín, pero la reforma laboral que vienen impulsando desde el 2017 no tiene nada que ver con estos puntos. No tiene nada que ver. Pero igual, nosotros estamos hablando de una reforma previsional. Es otra cosa, es cómo te vas a jubilar. Es otra cosa. Es meterte 5 años más para jubilar. Es más, el gran problema, por ejemplo, en la Argentina, atento chicas, son las mujeres. ¿Por qué? Porque viven más. Entonces es un gran problema. De verdad. O sea, a medida que pasa el tiempo, además, a medida que pasa el tiempo y sigue esta gente ahí, digamos, en el gobierno, cada vez hay menos laburo, menos gente aporta, entonces, como menos gente aporta, menos gente va a poder cobrar la jubilación. Pero no nos olvidemos que hay un pensamiento machista también, y yo lo he vivido con algunas compañeras del sindicato, que el empleador, no le digo que sea el caso de Víctor, estoy hablando en general, se fijan si la señorita tiene hijo o no. Claro. Eso, digámoslo, es una locura que también se da. Entonces, yo, digamos, volvemos siempre al punto que yo planteo que para nada los trabajadores somos enemigos del capital que nos da el trabajo, digamos, y nos da una manera de que el trabajador se realice. Ahora, todo esto que está hablando Víctor o esto que está que el gobierno da entre nieblas, que no se sabe qué es, va direccionado para las grandes empresas. Y nosotros nos terminamos peleando con la pyme, que hay una gran frase que define las pymes, que es verdad, son una familia. Yo puedo asegurar que Víctor debe tener un empleado de 10, 15 años que han visto crecer el negocio. Pero lejos tiene que ver con una quita de derecho. Es una locura pensar que un trabajador se pague con un fondo que se le descuenta la indemnización. Porque es uno de los puntos que se está debatiendo. Bueno, entonces, Lalo, yo considero que ahí vamos, Víctor. Cortito. El principal desafío de una reforma laboral tiene que apuntar a sostener la actividad de las pymes. Ahí tiene que estar el foco, no las grandes empresas. Hacer que las pymes sean viables. Eso es lo que no estamos logrando. También tenemos que pensar que lo va a hacer este gobierno? Pero no, este gobierno creo que no. A ver, perdón, que pide la... Pero va a ir más rápido al mismo lugar, muchachos. Sí, Javi. Yo quería hacer una consulta. Estamos hablando sobre una utopía, una hipótesis. ¿Conocemos en cierta cuál es el proyecto? Sí. El mismo de Brasil, el mismo. Ahí lo presentaron. Bueno, a eso iba. Seguramente este gobierno neoliberal, que puede llegar a perder, tiene una contención en el Parlamento, que es el justicialismo. Entonces no nos preocupemos, muchachos. Si es tan malo, no pasa al Parlamento. Porque hay una mayoría peronista en el Senado y también hay una oposición muy fuerte en diputados. Entonces, veamos un poco la situación. Yo no sé qué puede hacer Alberto Fernández cuando hablemos de reforma laboral. Si se sigue viendo la reforma como la discusión decimonónica, es decir, la discusión bizantina de empleador versus trabajador, no, sería tristísimo.
estamos discutiendo, reproduciendo las discusiones anteriores que no dieron resultados. Hoy estamos con el siglo XXI, con inteligencia artificial, con revolución tecnológica. Ustedes, periodistas, ¿cuántos de ustedes trabajan en relación de dependencia? Antes la mayoría lo hacía. Ahora son todos monotributistas. ¿Y qué protección tienen? Ninguna. Entonces, ¿cuántos trabajadores hay por internet que trabajan en la casa? A ver, porque ¿Cuántos trabajadores hay de tiempo parcial? Lo de Globo. Entonces, el famoso Globo de Buenos Aires. Claro, entonces, Lucas, ¿cuántos clientes le llegan a ustedes, por ejemplo, a la consultora o demás hoy que emprenden una actividad comercial pero que tiene que ver estrictamente o en su gran mayoría con un fuerte pie en lo tecnológico, digamos, en las redes hoy? Primero y principal, a nosotros nos buscan cuando hay crisis. Sí, hay que aclarar eso. Cuando están bien las cosas no nos buscan. Obviamente que el objetivo principal es la venta, ¿sí? Con la crisis económica que tenemos, es complicado, pero hay que tener en cuenta que siempre hay una reconversión. Nosotros tenemos en el rubro de supermercados chinos conocidos, tenemos uno que antes no tenía nada en internet y hoy está en la reconversión de hasta publicitar por redes. Entonces, ahí está acá en la ciudad de Paraná. En la ciudad de Paraná, no voy a dar el nombre, obviamente. Está bien. Pero sí hay un ejemplo conocido que es Better, ¿sí? Que pasó desde lo que era antes a ubicarse primero, que eso no tiene nada que ver con internet, pero poner locales en distintos barrios de San Agustín, perdón, San Agustín es uno, y está pasando a la tienda online. Bueno, a eso voy, porque además, por supuesto, además de la publicidad y la promoción en las redes, yo hablo de lo que es la venta exclusivamente. Pasarse a la venta en redes, por más que se pueda seguir o no manteniendo un local, es como una condición hoy, o tiene que ver con de acuerdo al producto que vendas. O todo se puede vender por internet. Todo se puede vender por internet. Nosotros tenemos otro rubro, otra empresa que se encarga de vender embotelladora de agua, ¿sí? Y su venta la hace por internet a toda Latinoamérica. A ese punto llegamos. ¿Cómo se regula, digamos, la venta por internet? Hay una realidad social que va de la mano con eso. Que es, los trabajadores, los jóvenes, hoy no tienen la expectativa de jubilarse con el primer empleo, de permanecer. Hoy de trabajar independiente. Hoy quieren cambiar de empleo porque les conviene, porque les gusta otro trabajo. A ver, porque Lucas entonces dice, esa es otra realidad social. Ya los chicos... Perdón, Gerardo, acá Lucas dice, en los jóvenes estamos buscando la flexibilidad. Yo no puedo hablar por todos, hablo por la gran mayoría. Eso también es otra realidad que hay que considerar. Tenemos que estar abiertos. ¿Qué significa la flexibilidad? Por eso me llamó la atención el término, por eso. O sea, necesito flexibilidad. Es orientarme a decir, bueno, la empresa me dice que tengo que cumplir cierta cantidad de horas en un mes. Bueno, la empresa me da la oportunidad de cómo hacerla. Yo un día quiero hacer 8 horas, la hago 8 horas. Un día puedo hacer 4, bueno, hago 4 y el otro después tengo que recomponer. Como trabajan en Mercado Libre, en Google. Bueno, ahí Ana pone un término clave en esta discusión que hasta ahora no lo habíamos dicho, pero que también tiene mucho que ver con esto, que es Mercado Libre. Mercado Libre hoy es una empresa importantísima argentina, no lo podemos negar. Es la más grande de la Argentina. Es la más grande. Es la empresa más grande de Argentina que claramente está fundiendo. Que más emplea. Es lo que decíamos hoy. Está fundiendo a los muchachos. A ver, perdón, Lucas, ¿cómo? Es la empresa que más emplea de Argentina. Y la que más emplea. La bancaria quiso criminalizar a los trabajadores y hay todo un Es la que más emplea, es cierto, Ellos pero... trabajan como dice Lucas. Sí, es cierto, pero ¿cómo hacemos? Porque también Ale dice algo que habría que discutirlo si es verdad o no. Esta es la empresa más grande, es la que más emplea, pero es la que está fundiendo a estos muchachos, dice Ale. ¿Ustedes relacionan la actividad comercial hoy en Internet con una posible caída en las ventas del comercio tradicional? Yo creo que al comercio tradicional esto le afecta muchísimo, no solo en caída de ventas, sino en una competencia totalmente desleal. Desde el transporte, desde el sistema de venta, la forma. Y yo creo que vinimos a hablar con respecto a la modificación o a la ley, ¿no es cierto?, de trabajo, que es importante tener en cuenta y no tratar de torcer tanto las cosas. Simplemente el comerciante no es el responsable de todo esto, sino tal vez la tecnología o el grupo humano que tendemos a buscar algo diferente y esto tiende a que las cosas se vayan gestando diferente. Hoy el comercio está pasando por una situación muy crítica y, vuelvo a repetirlo, es necesario una reforma laboral. Tal vez la reforma consensuada con el gremio, con los gremios, en distintas áreas, en distintos lugares, pero es fundamental para poder seguir y persistir
en la actividad que uno ha elegido como comerciante. Daniel, ¿hace cuánto estás en la actividad? Yo hace más de 32 años que trabajo en el comercio. Sí, yo vengo de una empresa que tiene más de 120 años en Paraná, siempre haciendo lo mismo. Y la verdad que en los últimos tiempos se ha puesto algo difícil. ¿A qué le llamas los últimos tiempos? Podríamos decir que el segundo gobierno de Kirchner, del kirchnerismo de Cristina, ahí se vio una caída importante ya en las ventas y un cambio tecnológico importante. Pero vos relacionás, no lo centrás, porque lo venís repitiendo, me llama la atención, y que además, yo no soy comerciante, pero supongo que debe ser así, no solamente políticas económicas, relacionás mucho lo tecnológico todo el tiempo. Sí, por supuesto, lo tecnológico ha venido, digamos, compitiendo de una forma tal que para los negocios tradicionales, obvio que hoy es una herramienta importante y vamos a caer a eso, pero es una herramienta que no está, digamos, regulada, ordenada, y eso hace que todavía uno no ha tenido, digamos, el don de poder observar y mirar como una competencia. Sí. Y bueno, es un mercado que viene creciendo mucho más rápido. Hoy lo vemos. Sí. Casualmente en la CAME el otro día estuvimos escuchando con mucha atención con Víctor a un orador que explicaba claramente que el comercio, el mercantil, digamos, va a tener que poner una parte, sí o sí, en alguna plataforma empezar a vender sus productos. Nosotros notamos en los negocios, no solo... ¿Ustedes no lo han hecho todavía? No tenemos una venta online. ¿No tienen venta online? No, sí, creo que colaboramos de una forma directa o indirectamente con la venta online, porque los negocios constituidos tanto tiempo hace que muestre los productos que la gente pueda ir y comprar, digamos, ya sea por internet. Sí. Mis productos que nosotros vendemos, vemos gente que camina, pasa y ve y mira, se asesora y va y compra. Después los vemos esos mismos, porque cuántas veces, ver ver como quien dijo 9 de cada 10 compraron en internet. Sí, Lucas. Perfecto. Sí. Lucas, bueno, ¿cuántos, tendrías que aclarar vos, Lucas, de esa gente no volvería a comprar porque ha tenido una mala experiencia? Yo creo muchos. Por eso, yo tengo un colega, casualmente, que se dedica a la venta de internet. Yo digo, no, mirá, todas las porquerías, todo lo que vos no me comprás, lo vendo por internet. ¿Sabes cómo lo compra la gente? Pero no es solo, ojo que no es solo tampoco la venta comercial, también es Uber. Sí. También son esas plataformas. Termino a ver qué termina. Termino de cerrar, digamos, la idea que yo quería hacerle llegar, ¿no es cierto? Sí. Bueno, nos están, de una manera u otra, nos vas, digamos, cerrando el ciclo comercial a los empresarios que estamos nucleados en el centro con un local expuesto tradicionalmente y se van a perder, ¿no es cierto?, el consumidor de poder pasear, comprar, mirar, darse el gusto de, no sé, calculo que va a tomar un helado hasta por internet, lo va a pedir y ya creo que lo piden, ¿no? Ese placer de compartir las cosas en la calle y encontrarse con otros. Las empresas se tienen que subir a esa ola, no queda otra. Claro. Los comercios también. Hay un montón de empresas. Hay un montón de empresas entrerrianas que lo están haciendo. Entre Ríos tiene más, Paraná tiene más de 20 empresas que trabajan con software y que exportan. Tiene una empresa modelo que es una empresa que hace comercio de venta directa que copia el modelo de Amazon y vemos las motitos amarillas todos los días. Ya estamos metidos en el tema. Quería decir a Daniel que la verdad que es hermoso lo que estás diciendo, pero sí, se va a perder, pasa. Mis hijas, yo no compro mucho online, pero es una cuestión generacional, compran todo. Y algo que no le gustó, o como vos decís, le quedó mal, van, lo devuelven, porque te lo cobran sin costo, y vuelven a comprar. Y yo digo, pero esperaste no sé cuánto, no lo viste en otro... Y ellas tienen otra cabeza, y lo van a seguir haciendo. No van al centro, no van al centro. La presencia del negocio, porque por ejemplo, ¿cuánta gente va y se prueba una ropa, un calzado, esto, lo encuentra en internet, listo, el más barato? ¿Por qué? Porque viene una competencia que no está regulada. Entonces, ¿qué hace? Compra en un mercado más barato el mismo producto. Es una competencia, es ver una guerra de pobre contra pobre. Otra cosa me gustaría agregar. Esa cosa online, esa cosa de venta online está desregulada. O sea, eso indica, al estar desregulada, no pagan los impuestos tuyos, no pagan los aportes, no están gremializados. Nadie sabe lo que pasa ahí adentro. A ver, estamos hablando del mercado libre como algo que está mal regulado. Pero nadie habla de los showrooms y de las ventas por Facebook. Eso es lo que más nos daña a los comerciantes. Claro. Es una competencia desleal que los entes reguladores
no se percatan. Eso es venta ilegal. Una cosa es venta en negro, pero cualquiera de nosotros nos ataca el mercado terriblemente. Cualquiera entra a Facebook. Un minuto, sí, Víctor. Entra a Facebook, pone Showroom Paraná y te aparecen 50 negocios que si Gendarmería o la Policía Federal va, es mercadería de dudosa procedencia. Tampoco publicite. No es idea. Para decir no a una reforma. A ver, minuto, gente. Sí, Pablo. Porque por ahí estamos hablando mucho del sector que bueno, por supuesto que ellos corresponden, pero hay un montón de sector que están fundidos, directamente no piden reforma laboral porque están cerrando las empresas. Y tiene que ver con las exportaciones e importaciones. Digamos, por eso volvemos de vuelta al mismo sitio, que el ciudadano de a pie dependemos de la política que implementan. Digamos, porque si no sería una locura creer que yo y él vamos a arreglar la economía. Digo, si a él no le achican los gastos que tiene para tomar un empleado, si la luz le llega 10 veces más de lo que le llegaba hace unos años, digamos, por supuesto que siempre una frase trillada, el hilo se corta por lo más delgado que son los trabajadores. Para achicar los costos para que tomen empleados. No, porque yo comparto con el que es muy costoso las cargas sociales. Yo lo veo porque lo veo con los empresarios con los que yo discuto y es una realidad, nosotros no podemos negarlo, pero volvíamos a lo que decía hoy, ¿cuánto eso se lleva al trabajador y cuánto eso se lleva al Estado? Entonces, el error también y la trampa, creo, y esto es opinión propia, que el gobierno nacional, cuando larga todas estas medidas, confunde ideológicamente. Y yo vuelvo a repetir lo que dije, digamos, yo puedo tener una ideología, el señor puede tener otra, pero los dos vivimos en la Argentina, y nos va a perjudicar a los dos si él cierra local y si yo me quedo sin trabajo. Entonces, bueno, acá decía algo muy cierto. Sí, minutito uno de los que... puntos de la reforma tiene que ver con la posibilidad de discutir. Que el señor discuta con sus trabajadoras cuál es el salario que le corresponde, cuál es el que puede pagar, digamos, centrar en la empresa la discusión del salario. Por sectores. Eso es absolutamente regresivo para los trabajadores y para el comercio también, porque nos ubica, por ejemplo, a los entrerrianos o una ciudad federal en relación con Paraná, en desventaja a esos trabajadores respecto de los porteños. Efectivamente, cuando eso dejó de funcionar, porque eso fue la reforma laboral de la época de la Rúa, la famosa ley Banelco, eso centró en la empresa la discusión salarial. Cuando eso pasó a convertirse en una negociación que daba a otra gente, no yo con mi patrón, cambió rotundamente la relación de fuerza. Y en este sentido uno se sentía en igual condición que un periodista rosarino. Ahora, yo creo que igual... Hoy no tenemos trabajo, ni los rosarinos ni nosotros, pero digamos, esto es uno de los puntos de la reforma laboral. Hay trabajadores hoy, y creo que sobre todo tiene que ver con la juventud, que está viviendo una flexibilización en el trabajo que consiguen. De hecho, tiene que ver, por ejemplo, con estas empresas de cadetería. Existe una flexibilización, de hecho. Desde el 2015 existe una flexibilización, de hecho. Pero digo, con la pérdida de poder, con la una flexibilización que va a terminar teniendo que ver con ver qué hacemos con el like. Claro, pero digo, ¿Cómo conceptualizás al chofer que te acaba de llevar en el Uber? Si vos tenés un mal concepto, ¿cómo remontás? A ver, Luz, porque esto que dijiste es interesante. No, porque esto tiene que ver con las nuevas tecnologías y el modo en que se da el trabajo, la uberización. Bueno, uno dependiendo y esclavizado por el like, digamos. ¿Vos tenés 5 estrellas en tu taxi o no los tenés? Digamos, ¿y qué haces cuando no tenés las 5 estrellas? ¿Cómo remontás para llegar a una condición de poder competir con un montón de gente que está igual que vos, sin trabajo y con un auto en la calle? A ver, yo quiero... No falta nada, ¿eh? No, por supuesto, falta muy poco. Igual, estamos hablando de 2 empresas que son, de 3 empresas que son muy fuertes en Buenos Aires, digamos. En Buenos Aires. Uber, Globo, y tal cosa, y Mercado Libre Global. ¿Okay? Bien. Acá en Paraná, acá, en esta situación, los problemas son no hay dinero, no existe la plata en la calle, no hay un peso dando vuelta para nadie, ni para los empleadores, ni para los empleados, porque la plata está en otro lado, se dedica a otro funcionamiento. Entonces, ¿nosotros de qué vamos a hablar? Hablamos de una modificación laboral, de cómo alguien contrata a alguien, o vamos a hablar cómo hacemos para sobrevivir luego. A ver, ¿qué están cobrando los jubilados de la provincia de Entre Ríos? ¿Cómo vive esa gente? Por eso decía hoy, por eso apuntaba hoy que en esta situación en la que estamos, en esta situación. Pero van a competir con estas plataformas. ¿Cómo, Gerardo? Disculpame. Que la empresa concebida, el comercio, la empresa concebida tradicionalmente, está compitiendo o empieza a competir
con las nuevas empresas digitales. Entonces, los costos de unos no son los mismos que los costos de los otros. ¿Cómo se compone ese costo? ¿Y qué respuesta le vamos a dar desde lo jurídico, desde lo legal, a esas estructuras de costo? Bueno, a ver, entonces, no es yo defiendo los derechos laborales, que el derecho del trabajo está para defender a los trabajadores. Déjenme Pero pasar. las respuestas de protección, ¿las vamos a mantener de la misma modo o vamos a dar otras respuestas de protección más modernas que le permita al empresario competir con Estamos toda recibiendo, esta plataforma perdón, digital? porque estamos recibiendo muchísimos mensajes y queremos dar espacio también a poder leerlos. Recuerden que si no llegamos a leer todos los mensajes que nos están mandando en el programa de hoy, después los pueden leer, a todas sus opiniones pueden ser leídas en la página del 11.com. Hola, quiero que se hable también de los empleadores millonarios, esos que tienen empleados en negro o por medio jornal. Soy Eduardo y los miro siempre. Creo que si dejaran de ver al empresario como alguien malo, se darían cuenta que el fin o el objetivo de la reforma es darle la oportunidad de tomar más trabajadores y crear empleo genuino. Soy Leandro. Buenas noches, un tema muy importante, este de la reforma laboral, interesante también la manera como lo están abordando. Creo que sería oportuno mencionar que algunos sindicalistas, no sé si acá, pero algunos en el país, tienen familiares, hijos con gastos exorbitantes y eso tampoco da tranquilidad cuando ves a un sindicalista defendiendo o diciéndole no a una reforma que muchos creemos que sí es necesario. Muy bueno el programa, soy Claudio. Hola, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Sin horas extras, ¿cómo vamos a vivir? Con sueldos que no superan en algunos casos los 15.000, 20.000 pesos, pagamos alquiler, luz, agua, gas, comemos, porque saben que comemos también. Así no se puede. Creo que flexibilizar más que esto es imposible. Hola, buenas noches. Claro, lo que dijo uno de los periodistas, son decisiones políticas que están beneficiando a los poquitos que pueden y tienen espalda para soportar semejante ajuste, que se note en el impacto de los costos fijos sobre el comerciante, ya que bajaron los ingresos por ventas y aumentaron las tarifas, la inflación, los sueldos, los impuestos nacionales y provinciales, los municipales y todo lo que sea plata. Hola, buenas noches, soy Gustavo. Creo, humildemente, que la reforma laboral viene también a terminar con la industria del juicio, porque, seamos sinceros, eso también es parte de lo que destruyó la economía de los pequeños y de las pymes y los comercios. Hola, buenas noches. No hay que ser tan inteligente para darse cuenta de que estamos pagando el mal gobierno pasado. Tiraron manteca al techo, se robaron todo, se subsidiaba todo y ahora los que tenemos que pagar somos los que quedamos. Esto va a ser un proceso que va a llevar su tiempo, fue una década perdida y ahora hay que tratar de remontar. Soy Samaya. Hola, buenas noches, quiero contar mi experiencia. Compraba bastante seguido por internet, online, como le dicen, Mercado Libre sobre todo, pero descubrí que tienen una gran trampa. Cuando compras más de determinado monto, ni Montoto hace que te manden factura. ¿Cómo es eso? La reclamé varias veces porque la necesitaba, porque es mi derecho, y nunca logré que me mandaran factura. Desde ahí dije, nunca más. A ver, de los creadores de Cuchuflito y Pindonga viene Montoto. Pero es Llegó verdad. Montoto. Yo he comprado siempre me han dado un año, factura. Es yo verdad. cuento mi experiencia. Yo sí también me han compro mandado. online, compro muchas cosas online. Y la verdad, me pasó una vez que, bueno, tuve un año para conseguir la factura. Un año. ¿Te la dieron? Amenaza, todo, de pelote, digamos. La mayoría de La las única veces te la manera. dieron. Pero actualmente, Tenemos países... vos, Eva, sí A mí tuviste... siempre me dan factura. Me ha pasado que he comprado una zapatilla y no me ha entrado y me salía más caro cambiarla que la que valía la Y zapatilla. tiene que ver con el monto porque el televidente hablaba de que cuando es No lo sé, superior a un monto, la No factura lo sé, a no mí me llega. pasó. A ver, A que ver. 90% de los argentinos hayan comprado online no quiere decir que esté la base de su consumo cotidiano o anual tal cual. dentro de Internet. Sí. Japón La pregunta, aclaro tiene eso. muchísima conectividad hace muchísimo tiempo y sin embargo siguen existiendo los comercios claro. Sí, sí, y siguen, digamos, es un tema, yo creo que hay que amigarse, poner un sitio, Claro. además de tener el local, hay que buscarle la vuelta. Ahora, lo que quiero plantear es lo siguiente. Ninguno de estos países duplicó la desocupación como pasó en Argentina desde 2016. Entonces, nosotros tuvimos 16 meses de todo este periodo de gobierno con un programa de gobierno donde
se prioriza la renta financiera y la ganancia de los grandes energéticos, 16 meses de caída de actividad, de caída de ventas. ¿Cuál fue el proceso? Primero los comerciantes, como vendían poco, no trasladaron todos los aumentos que recibían en la mercadería. Fueron reduciendo el margen. Cuando fueron reduciendo el margen, después siguieron perdiendo porcentaje de venta. Y lo que están ahora es discutiendo algo porque en realidad les detonaron el margen de ganancia. ¿Coincidís, es Víctor? un programa de gobierno que va en contra del margen de ganancia. ¿Y con quién se la puede agarrar? Porque ni siquiera hay una cuestión que te llevaron a 29 o a 47 el IVA, sino que está todo más o menos igual, menos los servicios que te matan, los intereses bancarios que te matan, A ver, y ni Mariano, siquiera los sueldos aumentaron lo que te aumentaron las mercaderías. Insisto en algo, me parece que son dos discusiones totalmente distintas que van por dos caminos distintos. De lo que venimos hablando es de una flexibilización laboral. Y la estamos hablando en el marco de una crisis económica galopante, que le ha quitado a los trabajadores el poder adquisitivo en casi un 20% en lo que va del último año, que destruyó el poder adquisitivo, el consumo, y todo eso obviamente lo afecta a ellos, pero que aparte también hubo una redistribución de la riqueza, porque cuando hablamos de los subsidios a las tarifas de luz, de gas, también todo eso también repercute en los costos. Y ahora, hablando un poco de, políticamente, sea quien sea el gobierno que venga después de diciembre, ¿va a tener que encarar esto más allá de la perspectiva que lo haga? ¿O va a ser un tema que algún gobierno va a poder obviar? El SUTEP estuvo participando el martes en el almuerzo con Alberto Fernández en Buenos Aires. Y él se comprometió con los distintos sindicalistas que estuvieron ahí a no tratar una reforma laboral. A no tratar una reforma laboral, como tampoco la reforma de asociaciones. Martín, a ver, ahí me das pie para compartir un compilado breve de algunas declaraciones de algunos referentes políticos, empresarios y sindicales respecto justamente de la idea de una reforma laboral. Mirá, la compartimos. El trabajo no lo defendemos si seguimos levantando lo que llaman conquistas en contra de la productividad. Ahí lo que hacemos es ir perdiendo lentamente los que tenemos y condenar a todos los que están afuera. ¿Qué es lo que ha pasado? Tenemos un porcentaje de los más elevados del mundo de trabajo no formal. Una reforma laboral en una economía que está cayendo, como es el caso actual, y ya son 2 años, la reforma en esas condiciones no tiene ningún sentido. La reforma laboral, que sí tiene sentido, es en el marco de una economía que marcha, que crece y que crea trabajo. La reforma laboral lo que nos obliga es a sentar al Estado con los sindicatos, a rediscutir los estatutos. La ley de contrato de trabajo en la Argentina es muy parecida a la ley de contrato de trabajo en Estados Unidos. ¿Sabes dónde está la trampa? En los estatutos. No es una reforma para perder derechos o tener menos salario. Simplemente es una reforma para poder crear empleo en el siglo XXI. O sea, de nada sirve que un trabajador tenga derechos muy buenos en una empresa que se funde. Lo que nos están planteando es destruir toda una estructura social basada en un derecho laboral, con convenios laborales, con la ley de contrato de trabajo, y me parece que esto definitivamente el pueblo argentino ni lo merece ni lo quiere. A ver, sí, Ana. La verdad que una amiga me escribe y tiene razón. Con el tema de la boleta que estábamos hablando de Mercado Libre, acá en Paraná hay muy pocos lugares donde dan boleta. Convengamos. La también. factura cuando vas a comprar algo en los comercios tradicionales, decís vos. Sí. A ver, y otra cosa que le quería preguntar al doctor, usted dijo hoy más temprano y no me quedó claro a mí, como que dijo que cuando el empleador tenía miedo de contratar a un empleado, le daba miedo, es como que hay que hacer algo, porque eso no sería lo... Sí, es decir, el derecho está, las instituciones jurídicas están para proteger al trabajador porque es el sujeto de preferente tutela. Pero de todas maneras, el derecho de trabajo es un derecho realista, es decir, se funda en la realidad social. Por lo tanto, está previsto que sea dinámico. Nos olvidamos de lo dinámico del derecho de trabajo y nos aquelarramos en las instituciones consolidadas. Por eso, un dato de la realidad es que cuando vos vas a un taller mecánico, a un chapista, a un comerciante y te dice, yo podría emplear a 2 más, pero tengo miedo porque si me hacen juicio, me llevan puesto,
no tengo con qué pagar una indemnización, no tengo con qué... te hace revisar los conceptos. Eso, entonces, ¿a vos no te parece entonces sí atenta contra el empleo una estructura, porque sobre la creación no son, de empleo. pero no Claro. son las instituciones básicas. Nosotros tenemos juicios donde los montos se disparan y se multiplican por multas, por temas registrales, es decir, por falta de ingreso de aportes. Y entonces estás hablando de que una parte de toda esta discusión es cómo lograr que el trabajo sea formal, sea registrado y el empleador pueda pagar los aportes. Pueda pagar las cargas sociales. Sí. Mirá, yo por eso... Entonces, eso es gran parte de esto. A mí Y me hubo parece, parte a mí me parece un poco tecnológico. impresionante. Acá ya hablamos en este programa justamente sobre tema jubilatorio y más, y aportes y más. Y una de las consideraciones que aparecían era que el campo entrerriano, todo el completo, entero, toda la actividad comercial del campo entrerriano, el 50% podía contratar en blanco, por decirlo de alguna manera. El 50% era en negro, estaba totalmente habilitado a esa situación. ¿Vos qué te crees que hace Grobo Copatel? Ponele, el rey de la soja latinoamericano, tiene más campos en Argentina, en Uruguay y en Brasil que nadie más. Es el señor que apareció en el informe para todos. Y antes nosotros lo ponemos como un líder político en este momento. ¿Por qué? Porque lo instaló este gobierno para que trabaje en la flexibilización diciendo, mirá, acá va a haber muchas empresas que van a tener que morir. Él, ¿a vos te parece? A mí me parece que... Es interesante lo que dice Alejandro porque las estadísticas marcan que hace 8 o 9 años el trabajo en negro está entre el 35 y 40% y no lo logran descender. Ahí han fracasado las políticas de Estado, los gremios, la economía. Es muy alto el porcentaje. ¿Por qué es tan alto? Yo me pregunto en ese sentido. Yo no sé si ustedes escucharon ahí en el informe, a mí me quedó grabada una palabra de Grobo Copatel cuando dice que me parece que él lo que plantea ahí es un poco la discusión, cómo se está dando, de cuándo es que hay que hacerlo. Metiendo miedo o como sea, se puede analizar. Claro. Pero dice, ¿de qué sirve tener buenos derechos como trabajadores en una empresa que se funde? Claro. Eso, el subtexto de eso es... hay que hacerlo en un momento de crisis, claro. no antes. Ese es el engañapichanga. Ese es el engañapichanga. Claro. Acá vos tenés el caso de 13 países que flexibilizaron en Europa. A ver. De los 13 países solamente creó empleo y muy poquito Holanda e Inglaterra. Pero después, México cayó un 5.2, República Checa un 2.7. O sea, los países te demuestran, y la experiencia de los 90, que la flexibilización no resuelve los problemas de los pequeños empresarios. Inclusive México ahora no resuelve los problemas una nueva de los reforma pequeños laboral que va en contra de lo que, porque ellos ya tuvieron la flexibilización laboral de la que estamos hablando nosotros. Vuelven a reformar. Ellos vuelven a reformar, pero para bien de los trabajadores. Con más derechos. Pablo, perdón. Más derechos. Porque por ahí el tema que quedaba pendiente hoy sobre la nueva tecnología, por lo menos nuestro gremio, los convenios colectivos de trabajo, cuando discutimos paritaria, eso se va absorbiendo. Digamos, cuando una empresa crea nuevos puestos que no figuran en las categorías de los convenios, se crea una nueva categoría para estar justamente convenido. Luego el trabajo negro es una realidad, digamos, donde se podía recaudar, digamos, yo no creo que sea ningún beneficio para ningún trabajador estar en negro, porque estamos hablando de algo primordial, digamos, que es la obra social para él y sus hijos, de poder jubilarse, vacaciones. Entonces, seguimos dando ejemplos que clarifican que lo que menos costo trae es el trabajo, es el trabajador. Por último, hay un caso muy particular, yo no me quiero el apellido, que tenía en su campo un ministro nacional de acá de Entre Ríos que tenía trabajadores en negro en su campo. Claro. Entonces, termino con esto. Reducción a la servidumbre es la figura. Que concluye Pablo, sí. Entonces digo yo, cada vez concordamos en lo que arrancamos del principio. Digamos que acá estamos hablando de una reforma que los empresarios puedan tributar menos en materia a los impuestos y demás. Nada tiene que ver con una quita de derecho al trabajador. No, claro, no debería. Víctor, sí. No, estoy pensando en el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Que es el acuerdo mínimo que tiene que pagar el comerciante o el empleador al empleado. Me refiero a mínimo, ¿por qué?
Porque de ahí para arriba, de acuerdo a la idoneidad que tenga el empleado, eso se puede arreglar de diferente manera. ¿Sí? Pues estamos hablando de que hay un gran porcentaje, en el norte inclusive creo que llega al 50% del empleo en el negro, ¿no? Entonces, o sea, ahí hay una falencia importante. Si nosotros a ese acuerdo lo bajamos, el comerciante o el empleador le va a convenir agregar, incluir a los empleados, ¿no? Sí. Y después, de acuerdo a la idoneidad del empleado, se puede arreglar de diferente manera. Seguro. No sé si comparten. Seguro, yo absolutamente, pero aparte... El tema es que eso insisto, no sucede. En la última reforma fiscal, en uno de los artículos, se pedía explícitamente que se iba a bajar las cargas sociales para los empresarios que tomen empleados. Y no sucedió. Cuando se renegoció, el primer punto que se sacó fue ese. Claro, creo también una cosa que me parece que vamos a convenir, ¿viste? Porque hablamos de que realmente no hay un peso, mientras el país fuga $1 millón por hora. Cada hora, un palo. De plata que no tenemos ninguno de nosotros que estamos acá. Claro. ¿Entendés? Ninguno de nosotros acá, ¿por qué? Porque es la decisión política de este gobierno de alimentar ese negocio que no es de los argentinos. Y por eso también es importante diferenciar... Porque estamos hablando, ya cuando uno va a este nivel de la discusión, está hablando de cuál es el futuro del empleo en esta economía, cuando efectivamente es más rentable. Tenemos segundos, nada más para despedirnos, Mariano. Como dice Alejandro, para que no discutamos lo que dice Alejandro, tiene peleando a los trabajadores y a los pymes. No, por eso, importantísimo en esta discusión es diferenciar entre grandes. No es lo mismo Grobocopatel, digamos que hay que también estudiar que... Nadie le defiende los intereses que... Está bien, digo, pero... con la 125 que tratábamos a los terratenientes igual que a los que laburaban en el campo que tenían 2 hectáreas. No, por eso, digo, acá tenemos a Daniel y a Víctor, 2 comerciantes. Hay muchos comerciantes en este país que están diciendo nos gustaría emplear más gente en blanco. Hoy no lo podemos hacer. Entonces... creo que hay un problema que atender, por lo menos. Yo le pregunté a él si confiaba en lo que decía Alberto Fernández. Aquí Alberto Fernández nos referíamos, el que estaba con Menem, y donde lo conoció a Macri. Se termina el programa. Por eso digo, no sé. No, pero confialo, confía en Macri. ¿Sabés que te doy un consejo? Votalo. Nos tenemos que despedir. Martín, cortito. Apelo sinceramente a que se pueda llegar a que podamos llegar a dar un debate si se tiene que dar una reforma sobre los nuevos empleos, porque me parece que es sumamente importante hacerlo, pero de una manera seria, con todos los actores sentados, porque de esto depende el futuro de muchas generaciones. Sí, gente, y esta discusión se empieza a instalar recién ahora. Yo creo que todos coincidimos en que va a ser larga, no solo este año, no solo también en esta contienda electoral, pero incluso en el año que viene. Así que la vamos a seguir de cerca. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. A May Sandy Hombres en Urquiza 1062 y a M Peluquerías. Y ahora sí aplaudimos. Gracias a todos.